Buenos días, muchas gracias, colegas, por estar reunidos en la mañana de hoy. Hoy nos encontramos con el doctor Iván Velázquez Gómez, ministro de la Defensa Nacional, el mayor general Eder Fernán Giraldo Bonilla, comandante general de las Fuerzas Militares, el mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante del Ejército Nacional, el almirante Francisco Hernando Ubides Granados, comandante de la Armada Nacional, el mayor general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, la coronel Olga Patricia Salazar, directora de la DIJÍN de la Policía Nacional. Inicia el doctor Iván Velázquez Gómez, ministro de la Defensa Nacional. Buenos días. El propósito de esta conferencia de prensa es, de una parte, presentar los resultados que tanto la Policía Nacional como las fuerzas militares tienen respecto de las acciones que han venido desarrollando particularmente desde el 7 de agosto. Es un balance que se presentará y del que se puede concluir muy claramente que no ha habido de actividad de las Fuerzas Armadas, sino que por el contrario se ha incrementado en muchos aspectos. Situaciones que se han presentado en los últimos días, los hechos que en diferentes partes del país han ocurrido y que han tenido un gran despliegue. Lo sucedido, por ejemplo, en el enfrentamiento de la Carolina Ramírez y los comandos de frontera que produjeron por lo menos 18 muertes. La Carolina Ramírez dice de más número. Estos hechos que tienen que llamar también la atención del gobierno, de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, sobre lo que estamos adicionalmente haciendo una revisión muy detallada de la situación en cada una de las regiones del país para también afinar las reacciones que igualmente deben ser diferenciadas de acuerdo con la caracterización que hacemos de cada una de esas situaciones. Hoy vamos entonces a presentar de parte de la coronel Olga Suárez, directora de la DIJÍN, y del general Eder Giraldo, comandante general de las fuerzas militares, el balance a partir del 7 de agosto de lo que ha ocurrido de este gobierno. Pero además, luego también la Policía Nacional y las fuerzas militares presentarán dos casos específicos de gran importancia, de mucha trascendencia, como después de sus presentaciones podríamos hablar sobre qué significan estos hechos respecto de la lucha en general contra la criminalidad. Iniciamos entonces. Muchas gracias, señor ministro. Como usted lo ha dicho, inicia la coronel Olga Patricia Salazar, directora de la DIJÍN, con el balance de la Policía Nacional. Dios y patria, buenos días. Los resultados alcanzados por la Policía Nacional
Desde la implementación de la estrategia San Pedro Claver contra actores y dinamizadores de delitos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y las 7 dimensiones de la seguridad humana, se han ejecutado el 56% correspondiente a 810 de las 1.426 operaciones proyectadas desde el inicio de la estrategia San Pedro Claver. Estas operaciones han permitido la captura de 44.807 personas por diferentes conductas punitivas, de las cuales 956 han sido por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La incautación de 203 toneladas de estupefacientes. El desarrollo operacional contra delitos ambientales y de afectación a la minería han permitido la captura de 735 personas y la obtención de los siguientes resultados: 176.000 unidades de flora incautadas, 2.655 unidades de fauna incautadas, inutilización de 318 elementos mecanizados, la recuperación de 1.7 millones de crudo y la desmantelación de 70 refinerías. Las operaciones contra el narcotráfico han permitido la captura de 119 narcotraficantes. El 24.3%, 29 capturas de estos resultados han sido con fines de extradición. Se han desarrollado 45 casos operativos contra hechos de afectación a población objeto, que son reincorporados, líderes y lideresas y defensores de derechos humanos. El desarrollo operativo para contrarrestar el contrabando ha permitido los siguientes resultados: el despliegue de 8.379 acciones de controles aduaneros, 23.8 millones de unidades de mercancías apreendidas. Esas mercancías han sido evaluadas en 79.000 millones de pesos. Continuamos trabajando por los colombianos. Es un honor ser policía. Muchas gracias, coronel. Invitamos ahora al mayor general Elder Fernán Giraldo Bonilla, comandante general de las Fuerzas Militares. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Inicio con esta exposición, como bien lo ha indicado el señor ministro de la Defensa, dando gracias a Dios por permitirnos esta convocatoria y transmitirles un saludo en nombre de los soldados de tierra, mar, aire y río y del personal civil que integra las fuerzas militares de Colombia. Partimos entonces con decirles que la seguridad y la defensa es un interés nacional. Si quieres, creo que es mejor cambiar de micrófono. Sí, por favor. Gracias. ¿Iniciamos nuevamente? Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Reciban un saludo muy especial en nombre de los soldados de tierra, mar, aire y río y del personal civil que integran las fuerzas militares de Colombia. Como bien les decía, la seguridad y la defensa es un interés nacional que compartimos y que a todos nos compete para mantener los altos estándares de seguridad que pretendemos en nuestro país. Decirles adicional que las capacidades disponibles de las fuerzas militares están a disposición de todos los colombianos.
no hemos cesado las operaciones militares contra las diferentes amenazas persistentes que atacan a la población civil. Como fuerzas militares seguimos contribuyendo para alcanzar el eje central propuesto por el Gobierno Nacional de la paz total, con ese único objetivo de salvar vidas, aportar al desarrollo del país y garantizar la soberanía nacional, el Estado y sus recursos, a través de este gran esfuerzo militar que estamos llevando a cabo, el esfuerzo armado y el esfuerzo no armado, para poder coadyuvar a este propósito común. Y esto lo hacemos, lógicamente, como bien lo ha dicho y se ha referido el señor Ministro de la Defensa, el señor Presidente, es cumpliendo la Constitución y la ley, es llevando a cabo de manera coercitiva, como nos corresponde, a través de operaciones de acción decisiva contra todos estos grupos armados organizados que atenten contra la población civil. Asimismo, de manera anticipada, quiero decirles que nos encontramos con el Ministerio de la Defensa Nacional en la construcción de lo que será este nuevo plan de campaña estratégico conjunto 2023-2026 Ayacucho, cuya filosofía se centra en la protección de la vida, en la defensa del pueblo colombiano y la democracia, y de manera transversal el respeto por los derechos humanos y la correcta aplicación del derecho internacional humanitario, en la conducción y aplicación de todas las capacidades militares contra quienes atenten contra el orden constitucional. Asimismo, voy a rápidamente a mostrarles el balance general de los resultados que se han dado como producto de esta acción efectiva, del producto de ese esfuerzo conjunto de nuestras fuerzas militares, en coordinación con nuestra Policía Nacional y de manera interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, la OIAP y otras instituciones con las que estamos trabajando para poder dar cumplimiento a estas metas y objetivos propuestos por el Gobierno Nacional. Como balance, tenemos en la afectación a la amenaza, tenemos 4.061 afectaciones a integrantes de estas estructuras criminales. Están discriminados 3.816 que han sido capturados, 23 muertos integrantes de estas organizaciones criminales en desarrollo de operaciones militares, tenemos 158 sometidos a la justicia y 37 presentaciones voluntarias. En cuanto al narcotráfico, tenemos 107 toneladas de cocaína incautadas en este esfuerzo conjunto, 65 toneladas de marihuana, 5 toneladas de pasta base de coca, la destrucción de más de 1.553 laboratorios de droga, para tener como la dimensión del impacto de estas operaciones contra el narcotráfico. 1 kilo de cocaína en el mercado internacional en Europa supera los $80.000. Es decir, que se han afectado contundentemente las economías ilícitas de estos grupos de fascinerosos. En cuanto a la afectación de nuestros soldados, también vale la pena mencionar que en lo corrido del 7 de agosto a la fecha, 8 de nuestros integrantes de las fuerzas militares han sido asesinados en ese esfuerzo continuo, en ese esfuerzo patriótico que siempre han tenido las fuerzas militares por el bien de nuestro país. Igualmente, lamentablemente, hemos tenido un total de 47 soldados heridos. Y esto se produce a través de diferentes acciones. Son más de 90 combates que hemos tenido del 8 de agosto a la fecha. Quiere decir que casi es un combate diario. Pero lo más importante yo que les quiero referir es que seguimos poniendo esa cuota de sacrificio por encima de los intereses de nuestra nación para salvaguardar los intereses patrios por los cuales
hemos seguido esta carrera, por los cuales juramos defender, así sea a costa de nuestras vidas. Igualmente, quiero mencionarles que en contribución directa a esta paz total que todos deseamos, que está por Constitución en su artículo 22, son 1.992 actividades de acción integral, también denominamos como jornadas de apoyo al desarrollo, a través de proyectos sociales, ruedas de negocio, y todo esto es en contribución a ese desarrollo social, a esa interacción que debe existir entre el soldado y la población civil, donde se han intervenido más de 100 municipios priorizados de nuestro querido país, y eso lógicamente pues trae unos beneficios a más de 1.144.000 personas. Si hablamos de un aspecto también que en este momento es sumamente importante, como lo es la gestión del riesgo, esto se hace de manera permanente, coordinada, integrada con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Tenemos 48 unidades de las fuerzas militares en preparación continua para dar respuesta oportuna y protección a la población colombiana. Se han realizado 136 apoyos, esto ha beneficiado a más de 420.000 personas durante estas emergencias producidas por la ola invernal, por los desastres naturales. Asimismo, algunas de estas acciones se ven reflejadas a través de los puentes vehiculares, especialmente en el sector de Paz de Ariporo, que une Casanare con Arauca, el Matanza Santander, un puente que se realizó también en el municipio de Uribia, para poder comunicar el área urbana con el área suburbana de este municipio y favorecer una comunidad que prácticamente estaba aislada por el invierno que se está produciendo. De igual manera, se ha realizado a través de este esfuerzo conjunto el transporte de cerca de 160 toneladas de ayudas humanitarias distribuidas en varios lugares de nuestro país. En cuanto a la protección ambiental, las fuerzas militares para la protección del medio ambiente y la biodiversidad han participado en más de 5.000 acciones o tareas militares que aportan de manera directa a la conservación del medio ambiente y su protección. Asimismo, dentro del Plan Amazonía, que es la protección del medio ambiente, el Comando General de las Fuerzas Militares, a través de las directrices recibidas por el Ministerio de la Defensa Nacional, viene adelantando un importante esfuerzo mediante este Plan Amazonía, con el cual se está dinamizando las diferentes operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales como parte de esa acción unificada del Estado en áreas terrestres, fluviales, especialmente en la región de la Amazonía colombiana, contribuyendo a la contención de las causas de la deforestación, hacia la protección ambiental, apoyando esa transición ambiental de núcleos activos de deforestación a núcleos de desarrollo forestal sostenibles. Para darle la palabra a nuestros comandantes de fuerza, quiero pronunciar una frase del señor general Álvaro Valencia Tovares, comandante de nuestro ejército, que nos recuerda la responsabilidad que tenemos con el país, con la historia, con la sociedad y con nuestras familias. Él decía que la libertad no habrá de extinguirse jamás mientras haya un soldado con vida. El legado del pasado es demasiado grande, demasiado pleno y hermoso para que nos lo destrocen. Y el potencial humano, que es toda nuestra sociedad, todo nuestro pueblo colombiano con el que contamos para seguir forjando esta patria, para construir el futuro que requerimos, es más que valioso. Así que el país sabe que sus soldados siempre serán su guardia fiel y segura. A continuación, el señor general Mauricio Espina, comandante del Ejército Nacional, dará también sus resultados.
Muchas gracias, señor ministro. Permiso, señor ministro. Con los buenos días, presentamos un saludo muy especial de parte del Ejército Nacional y decirles que desde el 7 de agosto hemos venido continuando las tareas misionales, especialmente en lo que corresponde a nuestra capacitación, entrenamiento a todos nuestros hombres y mujeres. Hemos acompañado 27 proyectos de infraestructura y productivos en cada una de las regiones, complementario a todo lo que ya ha citado nuestro comandante general. Con la Brigada Especial de Ingenieros hemos asistido a 18 eventos de ola invernal en 14 municipios a lo largo y ancho del territorio nacional, beneficiando directamente 6.940 personas. Ya se hizo la referencia en La Guajira, en Paz de Ariporo, Casanare, en Matanza, como los más emblemáticos. Más de 70.000 soldados en este periodo de tiempo, soldados regulares han sido beneficiados con el aumento del 5% en referencia a este proyecto que traemos de llegar a la mitad del salario mínimo legal vigente, una exposición que en su momento también hizo el señor ministro, y eso ya está en ciernes, que es en beneficio precisamente de nuestros soldados y de sus familias. En cuanto al plan Perseo, hemos continuado desarrollando las operaciones militares y fuera de lo ya referido por nuestro comandante general, quisiera hacer énfasis en las 28 toneladas de cocaína que hemos interdictado, así como 35 toneladas de marihuana y 6 toneladas de pasta base de coca. Y finalmente referirme al evento que también lo hizo nuestro comandante general, pero no está de más insistirlo, cuando a veces hay cuestionamientos de ubicación de las tropas. Entendemos que el territorio tiene una dificultad grande y en este momento estamos manejando un tema de ola invernal que nos abarca también, pero es importante decirles que estamos en todo lado, que continuamos haciendo nuestras tareas y que nos solidarizamos con esas 8 familias de los soldados que fueron muertos en combate y con esas 40 familias que en este momento están con sus hijos que se encuentran heridos por heridas que han sido causadas en los combates que hemos tenido. Muchas gracias, quedamos atentos a cualquier inquietud. Sí. A continuación, nuestro comandante de la Armada Nacional, señor almirante. Muchas gracias. Saludos, señor ministro. Buenos días. Igualmente a los comandantes de fuerzas militares. La Armada Nacional adelanta operaciones marítimas, costeras y fluviales en el marco de su misión constitucional, y desde el 7 de agosto ha mantenido los esfuerzos operacionales para garantizar la vida, el bienestar y el desarrollo integral de las comunidades que hacen parte de estas áreas asignadas. Con sus 32.500 hombres y mujeres desplegados a lo largo y ancho de la geografía nacional, en la Fuerza Naval del Caribe, en la Fuerza Naval del Pacífico, así como también en la Fuerza Naval del Oriente y en la Fuerza Naval del Sur. Estas dos primeras, la del Caribe y la del Pacífico, con una jurisdicción marítima, costera y fluvial muy amplia. Ustedes deberán recordar que Colombia tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados de áreas marítimas repartidas entre el Caribe y el Pacífico, así como también 1.600 kilómetros de costa en el Caribe y 1.300 kilómetros de costa en el Pacífico. Pero también a lo largo y ancho de estas dos fuerzas navales tenemos un área de responsabilidad fluvial que se complementa con un área de responsabilidad terrestre, que son el norte de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, pero también el Pacífico, el andén Pacífico desde la frontera con Panamá hasta Ecuador, los 20 kilómetros de costa hacia adentro. En esa franja son 26.000 kilómetros de costa, 26.000 kilómetros cuadrados de costa, donde hace presencia la Armada de Colombia con sus unidades de infantería marina. Así como también en el oriente, los ríos Orinoco, Meta, Arauca, Guaviare, como también en la Fuerza Naval del Sur, con el río Putumayo, Caquetá, Amazonas. En esa geografía colombiana está presente nuestra Armada de Colombia, trabajando siempre por la seguridad, el bienestar y el desarrollo integral de los colombianos.
Durante estos más de 100 días que hemos estado operando, tal como lo manifestó el señor comandante general, hemos tenido importantes resultados en contra de los diferentes factores de inestabilidad que amenazan la tranquilidad de los colombianos. Hemos, con nuestras unidades de guardacostas, unidades navales, unidades de infantería marina, así como también unidades de aviación naval y las fuerzas especiales de la Armada, hemos combatido estos grupos armados ilegales dedicados a la ilegalidad. Es importante anotar que hemos logrado afectar a todos los grupos armados organizados, denominados GAO-LN, GAO Clan del Golfo, los grupos armados residuales que hacen presencia en nuestras áreas de responsabilidad. Quiero resaltar puntualmente la afectación al ELN con 8 integrantes. Igualmente hemos afectado al GAO residual, las extintas FARC, que nos han acogido al proceso de paz, en un número de 98 integrantes. También hemos afectado al GAO Clan del Golfo, tanto en el área del Caribe, manifesté en el área terrestre del norte de Sucre, Córdoba y Bolívar, en un número importante de 97 individuos, pero también en el área del Pacífico, en la costa pacífica, especialmente en la costa chocuana, con 26 individuos, para un total de 123 afectaciones entre capturados y sometidos por parte del GAO Clan del Golfo. Importante también mencionar la situación de Buenaventura. Todos sabemos acá que allá hay un grupo delincuencial organizado que está delinquiendo y afectando el distrito de Buenaventura con 2 facciones, los chotas y los espartanos, que se han querido asociar con el GAO Clan del Golfo o el GAO residual. Ahí hemos afectado esas dos facciones, capturando a 34 individuos en los últimos meses. Este trabajo que he mencionado, estos resultados son un trabajo que adelantamos de la mano con nuestras fuerzas militares, ejército, fuerza aérea, pero también muy cercano con nuestra Policía Nacional, en el marco del DIH y obviamente también en el marco del respeto de los derechos humanos. Igualmente en la afectación a estos grupos armados organizados hemos logrado la incautación de 158 armas de diferentes calibres, pero también un número importante que va más allá de los 22.000 cartuchos que ya no son disparados en contra de nuestra población civil. En el marco del combate contra el delito del narcotráfico, la Armada Nacional mantiene permanentes esfuerzos en el área marítima, fluvial, costera y terrestre, con sus componentes ya mencionados navales, de guardacostas, de infantería marina y aviación naval y fuerzas especiales. En estos 100 días hemos logrado la incautación de 95 toneladas de clorhidrato de cocaína, tanto en el área del Caribe como en el área del Pacífico, trabajando de forma muy cercana también con las demás autoridades navales de países de la región, como son Panamá, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, igual también los Estados Unidos, igualmente en el sector del Caribe. También hemos logrado la incautación de 24 toneladas de marihuana, pero también en el esfuerzo que adelantamos en el área terrestre con nuestras unidades de infantería marina en la costa pacífica, puntualmente y en el área de la Fuerza Naval del Sur, hemos logrado la destrucción de 265 laboratorios. También hemos incautado 8 semisumergibles usados para el transporte de alcaloides, tanto en la costa pacífica como en la costa caribe. En ese esfuerzo que hacemos en el mar, hemos igualmente incautado 50 lanchas dedicadas al transporte de estupefacientes. Y obviamente el trabajo, insisto, conjunto y coordinado, hemos logrado también la incautación de 598 toneladas de insumos sólidos que son usados para el procesamiento del clorhidrato de cocaína. Eso también ha permitido evitar la fabricación de este tipo de alijo. Pero también en ese esfuerzo hemos logrado la incautación de 191.000 galones de insumos líquidos que son también usados para el procesamiento del clorhidrato de cocaína. Así que es una afectación permanente, tanto en el mar como en la costa y como en tierra, para evitar que la cocaína sea distribuida hacia el exterior.
En el esfuerzo contra el contrabando hemos logrado una incautación en todas las fuerzas navales, la del Caribe, la del Oriente, la del Sur y la del Pacífico, de 1.867 millones de pesos de mercancías de diferentes niveles que ya no están haciendo parte de las economías ilícitas que tienen los diferentes grupos armados ilegales. Pero también hemos adelantado un esfuerzo muy importante en contra de la minería ilegal, la minería criminal también denominada, logrando 9 capturados ya hoy judicializados y que están hoy en intramuros y fueron obviamente debidamente procesados en el marco de la ley. Logrado igualmente la incautación de 1.467 kilogramos de diferentes metales explotados de forma ilegal, pero también en ese esfuerzo hemos logrado la destrucción de 104 maquinarias de diferentes niveles usadas para el procesamiento de este tipo de minería ilegal. Trabajamos también a favor de la protección del medio ambiente. Todos debemos saber de que la Armada tiene la gran responsabilidad del cuidado de los parques naturales nacionales en las dos costas, pero también el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo. Ahí hemos trabajado también, hemos incautado 18 toneladas de pesca que fueron quitadas a los pescadores ilegales, que igualmente fueron puestos ante la justicia para que respondan por esos delitos en contra del medio ambiente. Igualmente, en ese esfuerzo que hacemos, hemos logrado la incautación de 3.300 metros cúbicos de madera, que también hacen parte de esa irracionalidad de muchos colombianos, diría que más bien de pocos, corrijo, que se han dedicado a la deforestación de nuestros bosques, de nuestras selvas. Y obviamente un trabajo muy importante en el mar, siempre trabajando a favor de la vida. Hemos logrado hacer 117 operaciones de búsqueda y rescate, tanto en el Caribe como en el Pacífico, pero también en los ríos, donde tenemos también problemas con las comunidades afectadas de pronto por el daño de motonaves que quedan a la deriva. Y hemos evacuado 70 personas, entre mujeres, niños y diferentes personas que han tenido afectaciones en el mar. Todo esto pues es un trabajo permanente que está adelantando en el marco del esfuerzo que la Armada Nacional adelanta, pero también es importante mencionar el esfuerzo no armado, tal como lo dijo el señor Comandante General de la Fuerza Militar. Es un esfuerzo que demanda de muchas obviamente actividades en el uso dual de los buques de la Armada de Colombia. Tal como ustedes han visto, la Armada tiene diferentes tipos de buques que son utilizados para contrarrestar los grupos armados ilegales. También va a hacer el ejercicio de la soberanía en mares y costas y ríos fronterizos, pero también nos permiten transportar material de ayudas humanitarias, personal médico que están adelantando diferentes actividades a favor de las poblaciones ubicadas en nuestra responsabilidad. Es importante mencionar que gracias al trabajo también, obviamente, coordinado, conjunto, hemos logrado llevar ayudas humanitarias y asistencia médica a la costa del Pacífico, en la famosa llamada Viaje al Corazón del Pacífico, navegando de Tumaco, La Tola, Iscuandé, Guapi, López de Micay, Puerto Merizal de Buenaventura, al inicio del mes de septiembre. También adelantamos una importante labor llamada Viaje al Corazón del Atrato, llevando también muchas ayudas humanitarias, asistencia médica y obviamente trabajo social, reconstruyendo puentes, reconstruyendo escuelas, pero también lo hicimos en la Orinoquía y también lo hicimos en la Amazonía. Trabajo, un esfuerzo no armado que es importante mencionar toda vez de que la Armada dispone de sus unidades para el mismo trabajo. Así las cosas, es una Armada de Colombia con 32.500 hombres y mujeres comprometidos para lograr no solamente garantizar la defensa del país, sino también la seguridad integral en mares, costas y ríos de la patria. Muchas gracias. Sigue el general Córdoba como comandante de la Fuerza Aérea. Bueno, buenos días a todos. En nombre de el personal, los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, un especial saludo. Indudablemente, con toda esta dinámica que ustedes han observado, la Fuerza Aérea ha sido una parte fundamental también en el esfuerzo, de tal manera que tenemos un trabajo importantísimo en la lucha contra el narcotráfico a través de las operaciones de interdicción, operaciones conjuntas coordinadas y
operaciones que también se han desarrollado con otros países, particularmente en la estrategia CEDUS, en las operaciones en contra del narcotráfico en Centroamérica y el Caribe. A nivel nacional tenemos 81 operaciones de control de infraestructura aeronáutica y 64 operaciones de control de infraestructura, de tal manera que hemos logrado monitorear un total de 120 aeronaves, las cuales se revisan, y 1.784 aeronaves monitoreadas en diferentes aeropuertos del país. Esto permitió la inmovilización administrativa de 7 aeronaves en coordinación con Policía Fiscal y Aduanera, las cuales no cumplen con los requisitos establecidos de acuerdo a los reglamentos colombianos. De igual manera, la afectación de 4 aeronaves al servicio del narcotráfico en operaciones combinadas a través de mecanismos de cooperación internacional con otros países. Vale la pena aquí mencionar que tenemos una estrategia importante, como les menciono, CEDUS, la cual a través de los diferentes acuerdos con 10 países en Latinoamérica nos hace posible establecer protocolos para poder hacer interdicción sobre todos estos aspectos del narcotráfico. De igual manera, en el Sistema de Defensa Aéreo Nacional se detectaron un total de 20 trazas sospechosas patrimoniales. Pues esto quiere decir fuera de 12 millas del territorio nacional, de tal manera que fueron sometidos al procedimiento y control de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. De igual manera, a través de la lucha en contra del crimen transnacional y las economías ilegales, se facilitó la captura con nuestras operaciones de 168 individuos, la destrucción de 53 laboratorios, la negación de 28.1 toneladas de cocaína, en un total de 185 operaciones aéreas militares, de tal manera que esto es una labor permanente. De igual manera, en los temas de seguridad humana hemos volado un total de 11.568 horas, las cuales se traducen en las labores de inteligencia, en las labores de movilidad, el enlace aéreo y la protección de los activos de la nación. Por otro lado, en apoyo a las diferentes entidades del Estado, hemos participado en la protección del medio ambiente, junto con las diferentes entidades. Particularmente hemos facilitado la tarea de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ustedes precisamente se han dado cuenta y han sido testigos de que hemos logrado, a través de nuestros esfuerzos, de nuestros equipos y nuestros hombres, realizar un total de 33 operaciones transportando 231 toneladas de apoyo humanitario, moviendo de igual manera, transportando 291 pasajeros en las operaciones de protección de nuestra población, en las novedades que tuvimos, como es el caso del huracán Julia en San Andrés y la Mojana Sucreña, de igual manera fortaleciendo la presencia del Estado en el apoyo a la ciudad de Villavicencio, facilitando la reconstrucción de su acueducto, dado que a raíz de esa ola invernal tuvo afectaciones serias, y de igual manera fortaleciendo la presencia del Estado y la ayuda humanitaria en La Guajira. De igual manera, y es una labor permanente, a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal, donde se disponen capacidades 24 horas para apoyar a nuestra población, se han realizado 58 evacuaciones aeromédicas, 114 traslados aeromédicos. La diferencia de las evacuaciones con los traslados, una evacuación, por ejemplo, en el accidente que se presentó infortunadamente de una aeronave cerca a Mitú, que se presentó durante el día, horas del día, hace cerca de mes y medio, no fue sino hasta cuando la meteorología lo permitió, 11 de la noche, nuestros equipos con lentes de visión nocturna y con una capacidad de rescate importante, pudieron rescatar a estas 2 personas que estaban atrapadas en medio de la selva y llevarlos hasta la ciudad de Villavicencio. En este mismo ejemplo es que podemos evidenciar la capacidad dual de nuestro equipo y de nuestro personal, que puede cumplir operaciones humanitarias con los medios militares para la seguridad y la defensa. De igual manera, hemos volado un total de 370 horas y hemos cumplido un total en nuestra responsabilidad de salvar la vida a un total de 198 personas hemos salvado la vida a través de estos rescates. Pero no solamente hemos logrado tener estos resultados, sino que también hemos podido
anticiparnos a través de una construcción del panorama de riesgos junto con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para poder prepararnos e identificar puntos vulnerables y facilitar la tarea de esta entidad de tal manera que estemos más preparados para cualquier circunstancia que se presente con esta ola invernal. La ciencia y la tecnología ha sido un tema fundamental y en este sentido hemos utilizado nuestras capacidades satelitales y nuestras aeronaves no tripuladas para poder analizar las diferentes áreas, en especial de nuestra Amazonía, para proteger nuestros recursos naturales, de tal manera que hemos identificado 22 núcleos de deforestación y hemos permitido de alguna manera levantar 8.200 kilómetros cuadrados en el área de La Mojana, identificando estas zonas de riesgo, de tal manera que estaremos siempre presentes para apoyar las diferentes tareas que conlleven a la protección y a la seguridad humana de nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos nuevamente a la Policía Nacional, quien va a entregar los resultados en su lucha contra el narcotráfico. Coronel Olga Patricia Salazar, directora de la DIJÍN, entrega estos resultados. Nuevamente, nuestro saludo respetuoso al señor ministro, a los señores comandantes de fuerza y a nuestros amigos de los medios de comunicación. Contarles que en el marco del Plan Operacional San Pedro Clavel y los lineamientos del Gobierno Nacional, el 8 de noviembre del 2022, en un trabajo coordinado entre la inteligencia e investigación criminal, con la cooperación, el intercambio de información con la Agencia Antidrogas DEA de los Estados Unidos y articulados con la Fiscalía General de la Nación, para afectar las finanzas de las organizaciones multicrimen, permitió desmantelar 4 estructuras de narcotraficantes, 14 capturados, extinción de dominio a 3.075 bienes, entre ellos 117 inmuebles, 30 establecimientos de comercio, 8 sociedades, 789 bovinos, 2.080 porcinos, 47 vehículos, 4 embarcaciones. Estos bienes tienen una cuantía de 178.000 millones de pesos. Estos capturados son presuntos colaboradores de narcotraficantes de la región del Pacífico, como alias Tánatos, Paloma, Rufino, Barón y El Viejo, ellos capturados con fines de extradición a los Estados Unidos. Los delitos: lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato y concierto para delinquir. Esta operación permite la desarticulación de la estructura Perla del Pacífico, desarrollado en las ciudades de Cali, Palmira, Buenaventura, Medellín, Pasto y Bucaramanga. Capturados en esta alianza de presuntos narcotraficantes, Dairon Bente, familiar del narcotraficante Demóstenes Bente Mosquera, prófugo de la justicia. Esperanza Perlaza, hermana de Edison Perlaza. Orobio alias Rufino. Diego Mauricio Bolaños, familiar de Zeneli Gómez, investigada en Estados Unidos en los años 2015 y 2016. Linei Ubani Mateus, ella es compañera sentimental de Julio Armando Belalcázar, alias Barón. Él fue capturado y extraditado a los Estados Unidos en el año 2016. La estructura Mezcal es una organización liderada por Jaime Velázquez, alias El Viejo. Ellos tienen vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa.
capturado con 5 hermanos más y una amiga de la familia. Adquirieron grandes extensiones de tierra destinadas a la ganadería y a la agricultura. La estructura Tánatos es un desmonte a la actividad fachada para ocultar y dar apariencia legal del dinero ilícito, logrando la captura de Rocío del Tránsito Benavides, conocida como La Patrona. Es pareja sentimental del narcotraficante Jesús Hugo Verdugo Chávez, alias Tánatos, extraditado a Estados Unidos y quien figura como enlace del cartel de Sinaloa en Colombia. Otros capturados son Carlos López Rincón y María Isabel Gaviria. Ellos presuntamente ocultaban el dinero ilícito a través de estaciones de servicio de combustible y compra y venta de bienes. La estructura Clan Bustamante es la desarticulación de estructuras de financiamiento criminal. En Medellín fue capturado Edgar Bustamante Riascos, alias Yuca, quien fue cabecilla del narcotráfico y extraditado a los Estados Unidos en el año 2014 desde Panamá. Él pagó su pena y regresa a Colombia. Había constituido varios establecimientos de comercio, los cuales fueron utilizados para su economía criminal, y es presunto financiador del grupo delincuencial común organizado La Local de Buenaventura. Con esta actividad desarrollada por la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, con el logro de estas 14 capturas, hemos logrado afectar esas finanzas criminales. Decirles a todos que continuaremos con esas operaciones sostenidas en aras de desmantelar las estructuras que afectan la paz que tanto anhelamos y merecemos los colombianos. Muchas gracias. Es un honor ser policía. Muchas gracias. Igualmente, las fuerzas militares entregarán una operación muy importante en la lucha contra la ilegalidad y la protección al medio ambiente. General Giraldo. Muchas gracias. Yo quiero primero hacer referencia a los resultados que se han obtenido a través de este esfuerzo conjunto con las fuerzas militares, de manera coordinada con la policía y de manera interinstitucional con la Fiscalía y otras instituciones del Estado. Y es hacer esa referencia porque son resultados que es el producto de un esfuerzo, de una sinergia operacional. Y vemos cómo va el avance a medida en que las amenazas mutan, cambian, pues el esfuerzo es cada vez más persistente y se ve en los logros que hemos obtenido como fuerzas militares. Y quiero hacer referencia al Plan Perseo, que fue diseñado con el Ministerio de la Defensa Nacional como dinamizador, como un medio para poder catalizar pues todas estas amenazas que persisten en nuestro país. Y dentro de ese esfuerzo conjunto de las fuerzas militares, pues quiero mencionarles que se han atestado unos golpes demasiado contundentes contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, la depredación ambiental y la contaminación de las fuentes híbridas, especialmente en las selvas del Guainía. El primer hecho se ubicó en la zona de extracción ilícita de oro de más de 4 kilómetros de extensión, en el área general conocido como Chorrobocón, zona rural de Inírida. Allí fueron halladas unas unidades de producción de minería ilegal. Se estima que estas alcanzaban a explotar de manera ilícita más de 2.200 gramos de oro mensuales. Esto representa unos ingresos superiores a los 600 millones de pesos semanales. Y todo esto pues va a los recursos ilícitos, que es lo que mueve precisamente en correlación con el narcotráfico, esa dinámica de estos grupos criminales que atentan contra el orden constitucional. Y este resultado pues impacta de manera muy positiva desde el aspecto social, económico y de seguridad para el departamento. Decirles que
mediante estas operaciones hemos logrado la ubicación y la destrucción de más de 350 equipos, entre dragas, entre maquinaria amarilla, que son empleados para la deforestación, para el daño ambiental, que estas organizaciones criminales pues persisten en el lucro de sus economías ilícitas. Eso es todo, señor ministro. Muchas gracias. Lo que hemos querido mostrar es que efectivamente las fuerzas militares y la Policía Nacional continúan desarrollando sus actividades en cumplimiento de la Constitución y cumpliendo precisamente el mandato constitucional. Como se ha planteado desde el inicio por el Gobierno Nacional, la lucha contra el crimen organizado se dirige también no solo en el enfrentamiento de las organizaciones armadas ilegales, sino también respecto de sus finanzas. La manera como para debilitar esas organizaciones se desarrollan procedimientos específicos vinculados con la minería ilegal, de la que estas organizaciones obtienen grandes recursos, pero también respecto del narcotráfico, tanto en las labores de interdicción, como ya lo presentaron las fuerzas militares, particularmente la acción, de la Armada, del Ejército, pero también lo que significa la operación desarrollada respecto del narcotráfico en el plan operacional San Pedro Claver, que quisiéramos destacar particularmente por una circunstancia, y es que esta organización, las varias estructuras que fueron afectadas, pero particularmente con la denominada del clan Bustamante, una circunstancia muy importante para destacar es que este clan ha tenido tradicionalmente un fuerte control en Buenaventura, con una relación directa con la banda, la local, a la que pertenecen precisamente estos grupos en las disputas internas de los espartanos y los chotas, a lo que hacía referencia igualmente el almirante Cubides. ¿De qué manera una acción que se está desarrollando en Buenaventura, que ha permitido unos importantes resultados de parte de la Armada, resulta ahora también complementada por una investigación que tiene una gran base igualmente en las labores de inteligencia de parte de la Policía Nacional, para llegar a que es un resultado que, insisto, debemos destacar muy ampliamente, porque es que resultan involucrados bienes por cerca de 178.000 millones de pesos, bienes que, como lo destacaba la coronel Salazar, se trata de inmuebles, establecimientos de comercio, bovinos, porcinos, vehículos automotores y embarcaciones.
Continuamos desarrollando las actividades necesarias para generar mayor tranquilidad, seguridad en la población. Decía al inicio que con las fuerzas militares, también con la policía, venimos examinando muy en concreto, específicamente, en estas expresiones de violencia que se han producido últimamente. La afirmación en la presentación de las cifras por el comandante Giraldo de más de 90 combates que se han sostenido por las fuerzas militares en estos 100 y pico de días, un poco más de 100 días, que demuestra que las fuerzas militares no han parado en su accionar, pero que además, dentro de lo que venimos actualmente examinando para mayores operaciones, revelará con sus acciones ofensivas de qué manera el compromiso de las fuerzas militares, también de la Policía Nacional, con brindar seguridad a la población se va a manifestar. Que se esté en estos momentos en las conversaciones de paz, en los diálogos en Caracas con el Ejército de Liberación Nacional, no significa, hemos insistido, una baja de guardia o baja de acciones de parte de las Fuerzas Armadas. Se continúa con toda intensidad y ese es el compromiso de fuerzas militares y de Policía Nacional. Se había planteado desde el inicio, ya para concluir, se había planteado desde el inicio de parte del Gobierno Nacional que el fortalecimiento, el incremento de las labores de inteligencia muy vinculadas con la investigación criminal, que es precisamente lo que aparece concretado tanto en el Plan Perseo de Fuerzas Militares como San Pedro Claver de Policía Nacional, producen resultados. Esperamos que lo que se ha logrado desarrollar, insisto, particularmente en esta situación de Buenaventura, va a reflejar de manera muy positiva en una mejor situación de tranquilidad y seguridad en ese municipio. Me parece que es el momento también de aprovechar, dado el fuerte golpe ocasionado que se suma al que ya había señalado el almirante Cubides, de qué manera es necesario en este momento profundizar en las acciones para lograr desarticular definitivamente esas organizaciones criminales en esa ciudad que tanto ha padecido la acción de las organizaciones ilegales. Muchas gracias, señor ministro. Con su beneplácito abrimos a una ronda de preguntas. Inicia José David Rodríguez de W Radio. Pregunta al comandante de las Fuerzas Militares. Buenas generales, ministro. Quiero preguntarle sobre la situación en el Putumayo y sobre la situación en el norte de Santander, especialmente el norte de Santander. ¿Ustedes descartan que el ELN haya quemado esas tartumulas? ¿Y qué pasó en el Putumayo, general? ¿Por qué la tropa llegó 2 días después, un día después? Bueno, lo primero, lamentamos que se hayan producido estos hechos. No obedecen a la no operabilidad de nuestras fuerzas. Son hechos aislados que, como les digo, nos preocupan. Determinar quién haya sido el responsable, pues en esta región delinquen varios grupos armados organizados del ELN, del GAO Estructura 33. Estamos haciendo pues las investigaciones de manera coordinada con la Policía Nacional para determinar
quién fue el responsable. Pero más que eso, es garantizar que no se repitan estos hechos. Lo hecho está, lamentablemente, lo sentimos, pero la intención nuestra, como siempre, es podernos anticipar para evitar que sucedan este tipo de actos terroristas. Referente a lo sucedido en el Putumayo con esta masacre de 19 integrantes de una estructura criminal, como bien lo ha señalado el señor presidente de la República, esto obedece a intereses de estas estructuras, especialmente en lo que tiene que ver con el manejo de esas economías ilegales, más que el control ilegal del territorio. Desafortunadamente, dentro de las operaciones que desarrollamos y que hemos desarrollado en este mismo sector, hemos tenido pues también soldados heridos, entre esos 3 soldados, un suboficial que fue herido también de un disparo en el pecho por acción directa del enemigo. Desafortunadamente, no obtuvimos la información para habernos anticipado y haber evitado esa masacre. Y yo les quiero pedir el favor a toda la ciudadanía, así como se muestran unas imágenes que son que realmente pues causan daño, son imágenes que no deberían de producirse, también tengan en cuenta a la fuerza pública para que nos llamen, para que nos informen sobre esas actividades de estos grupos criminales, para poder nosotros, como les he mencionado, llegar antes y evitar que sucedan este tipo de hechos que son lamentables. Igualmente, para evitar que se produzca el desplazamiento de población civil. Esa es la intención nuestra, esa es la misión nuestra. Pero yo también les pido que exista esa colaboración, no para mostrar esas imágenes que nos duelen, sino también para que seamos informados y poder actuar con anticipación como nos corresponde. Nosotros seguimos en esos esfuerzos ingentes por mantener el control en todo el territorio nacional. Aquí no es de que como alguien mencionó, que por qué llegamos tarde. Desafortunadamente, pues no estamos en todo el territorio nacional. Nosotros llevamos a cabo unas operaciones de control del territorio de manera militar, pero son operaciones que son cíclicas, no podemos estar en un solo lugar por razones de seguridad. Así que la invitación más precisa es que por favor nos ayuden con una comunicación que nos permita actuar antes de que sucedan estos hechos. Gracias. Continúa Camilo Galvis de la revista Semana, pregunta al comandante de las Fuerzas Militares. Buenos días a todos. Va específicamente al coronel, al comandante, al general comandante del Ejército. General, ¿está fallando la estrategia de seguridad que se planearon ustedes? Lo están reconociendo, han asesinado a 8 militares, más de 40 heridos. El general Giraldo dice que no tenían la información, está fallando la inteligencia. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué le responden a las autoridades locales y departamentales que dicen que el apoyo del ejército no está llegando cuando se requiere? Quedó demostrado en la operación de lo que sucedió en Putumayo. El lunes ocurrió otra masacre, lo que ocurrió en Norte de Santander. ¿Está fallando la estrategia de seguridad planteada por ustedes? Y la otra pregunta al ministro de Defensa. Ministro, hay ya una molestia interna al interior de la policía, de algunos oficiales. Se conoce una carta de la Comisión Segunda del Senado que dice que tuvo que aplazar el estudio de las hojas de vida porque no fueron enviadas esas hojas de vida de los coroneles que van a ascender. Se habla que incluso habría una persecución, posiblemente ya algunos oficiales que tuvieron alguna afinidad con el gobierno anterior. Y ayer el expresidente Iván Duque dijo que era un irrespeto con la carrera de la fuerza pública de los generales al haber sacado a 60 generales precisamente que habían cumplido toda una carrera. ¿Qué responder, por ejemplo, al expresidente Duque, y si hay persecución o no a oficiales que tuvieron alguna afinidad con el gobierno anterior? Gracias por la pregunta. Contextualizarles.
Ya se dijo en el espacio que estamos hablando, la fuerza pública como tal y específicamente el Ejército Nacional no ha parado las operaciones, continúa con el ímpetu, y en la intervención que dije también hice énfasis en que no paramos nuestro entrenamiento como corresponde. Entonces, frente a ello, creo que ya con esto le respondo inicialmente. Frente a los eventos que se vienen presentando, tenemos unas amenazas que inclusive incluyen amenazas transnacionales que tenemos en nuestro país, que datan de no un comportamiento cíclico, sino de unos comportamientos diferentes. En el caso específico del Putumayo, como lo acaba de referir nuestro comandante general, estamos hablando de unas estructuras que entre ellas mismas se están golpeando, es decir, no están ni siquiera contra el Estado, están ni siquiera buscando un control territorial, sino entre ellos mismos peleándose unas rutas del narcotráfico. Frente a esos eventos que se suceden de esa manera, bien lo llamaba nuestro comandante general la atención de que es necesario que la comunidad, cuando se presentan esos eventos, también nos informen oportunamente. En esa área en particular estuvimos nosotros, allí tuvimos combates precisamente con estas estructuras, y cuando seguimos en nuestro desarrollo de control institucional es cuando se presenta este evento, y una vez tuvimos conocimiento llegamos. Entonces, la estrategia sigue siendo importante, esa estrategia que hicimos o consolidamos para ir hasta el 31 de diciembre, una vez inicia este nuevo periodo presidencial, es el Plan Perseo, y acabamos de escuchar los resultados que tenemos en todos los frentes de trabajo. Cuando hablamos de los resultados en cuanto a las afectaciones, sea de muertos en combate o sea de heridos en combate, pues realmente hace parte precisamente de lo que estamos hablando. Hemos tenido combates muy fuertes, no solamente allí, sino también los hemos tenido en el Chocó, también los hemos tenido en Antioquia, y estos combates arrojan esos resultados, porque no nos estamos enfrentando con gente que está sin nada, sino que también están generando, querer enfrentarnos en unas situaciones fuertes. Por eso es los resultados. Entonces, yo creería que es importante tener en cuenta es el contexto como tal, y entender que el comentario no es si la estrategia está funcionando o no, porque sí le digo que está funcionando y nos sentimos cómodos en lo que estamos haciendo, pero lógicamente cada vez buscamos perfeccionar más para seguir garantizando la tranquilidad de nuestro pueblo colombiano. Gracias, Elder. Sí, es también importante recabar que varios de estos heridos han sido frente a campos minados o artefactos explosivos improvisados, lo que nos implica que en nuestros movimientos se generen otro tipo de situaciones, y pues, excúsenme que no traje esa estadística. ¿Qué significa? Que se está retomando en esas áreas en donde quieren estas estructuras que no nos metamos a afectarles sus rutas del narcotráfico, han empezado a utilizar nuevamente los artefactos explosivos improvisados y estas minas antipersona que afectan directamente a la población civil. Muchas gracias. Respecto de la pregunta relacionada con los ascensos a generales, oportunamente se presentaron tanto los decretos correspondientes como las hojas de vida. Estaba señalada la sesión de la Comisión Segunda para la mañana de hoy. Ayer nos informaron que se aplazaba para la próxima semana. De manera que es una decisión de la Comisión Segunda en cuanto a la oportunidad para continuar un proceso ya en lo que significa la intervención del Senado de la República, continuar un proceso en el estudio de las hojas de vida y a la presentación de los coroneles seleccionados para ascenso a brigadieres generales, y que luego ya en el Senado debe concluir un poco antes de mediados de diciembre. Respecto de la otra pregunta, las fuerzas militares y la policía son instituciones que no están adscritas a ningún gobierno. Si lo que dice el expresidente Duque
es que es gente de su gobierno, no sabía que él tenía particularmente militares o policías de su gobierno. Nosotros tenemos fuerzas militares del Estado colombiano y policía del Estado colombiano. No hay ninguna actividad de persecución. Se había planteado cuando se explicó hace ya 3 meses los cambios en las cúpulas de fuerzas militares y de Policía Nacional, las razones que se habían producido para que varios generales salieran de las instituciones correspondientes. No hay ninguna de estas como causa nada que tenga que ver con haber prestado un servicio importante al país en los años en que el expresidente Duque ejerció la presidencia. Razones de distinta naturaleza, pero que corresponden a un examen cuidadoso de las líneas de mando en cada una de las instituciones para determinar qué era en las condiciones de hoy lo más adecuado, quiénes podrían ser en las condiciones de hoy los más adecuados oficiales para dirigir las fuerzas militares, la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Y esa es la razón por la que se produjeron salidas de varios generales, algunos que tenían probablemente la aspiración también de ser comandantes generales, no fueron considerados, presentaron su solicitud de retiro, otros en razón de la antigüedad, como ya se ha dicho, porque fue seleccionado para dirigir la institución alguien de menor antigüedad y todos los de mayor antigüedad deben retirarse. Valoraciones que además se siguen haciendo, porque no es solo o no es una actividad que se realizaba solo para el momento en que se definían las cúpulas, sino que es una actividad continua de valoración que hacen los señores generales, tanto de fuerzas militares como de Policía Nacional, respecto de la conveniencia, siempre por la mejor prestación del servicio, de retiros de algunos oficiales. En estos llevamos 3 meses y creo que más de 5 juntas de generales que se han realizado, tanto fuerzas militares como de Policía Nacional, es decir, es una actividad normal en la evaluación, en la valoración, en la definición de la necesidad de prestar un mejor servicio como corresponde a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Gracias, ministro. Pregunta Joel Escobar de Radio Nacional, le pregunta al señor ministro de la Defensa. Ministro, buenos días y a toda la cúpula. Bueno, básicamente son 3 preguntas. Una tiene que ver con el llamado a calificar, bueno, una pregunta en general. El presidente, bueno, en las últimas horas se ha conocido mejor que hay un llamado a calificar servicios de unos generales de la policía, de unos oficiales de la policía. ¿Cuáles son esos oficiales? ¿Por qué los están llamando a calificar servicios? Y pues los están retirando de la institución. Y una rápida es un caso de una red que se ha conocido en las últimas horas de unos militares que estarían involucrados en temas de tráfico de armas y estupefacientes dentro de las mismas instalaciones militares. Uno de esos dicen que pasaban las armas a los comandos de frontera en el departamento del Putumayo, las llevaban desde Bogotá con un tráfico de armas. Esas son 2 preguntas, ministro. Con relación a
el llamamiento a calificar servicios en la Policía Nacional, efectivamente, se realizaron 2 juntas de generales en los últimos 10 días, tal vez. Se definió en la valoración que se hizo en estas juntas de generales llamar a calificar servicios a varios, a un general, como ya ha sido conocido en los medios, el general Martín Gámez, e igualmente el coronel Helber Cortés, digamos, de los más destacados en razón de las actividades, de las funciones que cumplían actualmente. Las razones del llamamiento a calificar servicios, como decía, respondiendo la pregunta anterior, son las evaluaciones que se hacen de parte de los generales y el ministro de Defensa, el Gobierno Nacional, para la mejor prestación del servicio. Respecto de las ya 2 o 3 ocasiones que hemos conocido en los últimos 2 meses, tal vez, que tiene que ver con militares activos que han sido capturados con armas en la introducción de proveedores que hubo, algún oficial que venía de Estados Unidos, lo que se produjo la semana pasada, de otro con 2 fusiles. Decía hace poco, también con ustedes, que en cuanto al control de las armas de uso exclusivo de las fuerzas militares, hay una actividad diaria, constante, de conteo en las unidades militares que determina la inexistencia o existencia eventual de faltantes para hacer las investigaciones correspondientes. Es decir, que no hay en realidad, respecto de la necesaria vigilancia y control que se deben ejercer en las unidades militares, no hay una omisión, pero que además hay siempre una acción en la investigación por hechos de esta naturaleza que se producen, que han tenido una respuesta inmediata de parte del comando de las fuerzas militares y del comando del ejército en cuanto a la separación de estos miembros de la institución, que hay una investigación interna que se desarrolla en cada evento para determinar qué tan individual es la acción de uno de estos oficiales y que hay igualmente una contribución permanente con la Fiscalía General en la investigación que esa entidad adelanta. No sé si, general, hay alguna otra precisión que quiera hacer usted. No, sí, señor ministro, yo creo que ahí está muy clara Una pregunta muy corta, ministro, ¿me puede explicar? ¿Qué pasa con estos que están involucrados ahorita? ¿Ya fueron retirados del servicio? ¿Todavía continúan activos? ¿Qué ha sucedido con ellos? Permiso, señor ministro. Con el caso del mencionado oficial involucrado en la venta de 2 fusiles, fue retirado inmediatamente de su cargo. Se está llevando a cabo la investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación, so pena de la investigación disciplinaria que se lleva en el interior de la fuerza. Igualmente está en trámite el retiro de este señor. ¿Y en el caso de comando de frontera igual? ¿Ya fue retirado? De ese caso de comando de frontera se siguen unas investigaciones relativas con el mismo proceder que le indicaba anteriormente. General, gracias.
Continúa Julie Pulgarín de RTBC Noticias, pregunta al comandante del Ejército. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente, comandante, quiero retomar la situación del Putumayo, pero no por los enfrentamientos entre las disidencias, sino por una situación grave que está viendo la población, y es que otras bandas criminales estarían realizando denominadas llamadas limpiezas sociales, y en las últimas horas ya habrían asesinado a 4 personas y otras 3 estarían heridas. Pues la población obviamente está muy asustada. Lo que ha dicho la gobernación es que ya se estableció un puesto de mando unificado, pero quisiera saber si pues desde las Fuerzas Armadas, desde el Ejército, se va, digamos que a desplegar algún dispositivo, o qué acciones se van a tomar para proteger a la población. Gracias, Julie. Sí, señora. Desde que sucedieron estos hechos y desde que entramos precisamente a esta área allá en donde se presentó el evento en el Putumayo, nuestro Comando General articuló la actividad y hemos desplegado tanto el Comando Conjunto número 3 como todo lo que corresponde a la 6ª División y sus unidades. Estamos con puesto de unificado en Villagarzón, y allí estamos haciendo una tarea directa para precisamente en coordinación, no solamente con las fuerzas militares que estamos allá en el sitio, sino también con policía y fiscalía para atender todos estos requerimientos. Y pues usted lo acaba de decir, el señor gobernador le ha contado lo que estamos haciendo. ¿Cuántos uniformados del Ejército van a ser desplegados al bus? Nosotros en este momento, para este caso específico, estamos hablando más o menos de unas 500 personas que están dispuestas solamente para esta tarea, sin desconocer que estamos en territorio pues con todo lo que corresponde a la 6ª División y el Comando Conjunto número 3. Gracias, general. Seguimos con Viviana Llorente de RCN Televisión. Eleva su pregunta al comandante del Ejército. Buenos días para todos. General Giraldo, al comandante de la Fuerza Militar. General Giraldo, ¿qué medidas concretas van a tomar las fuerzas militares, incluso de policía, por todo esto que está sucediendo con los enfrentamientos entre grupos armados ilegales? No solo en Putumayo, que dejaron 18 muertos, también en la Ribera Baja, bueno, en varios departamentos del país donde queda la población en medio de esa violencia que podría profundizarse ahora que ya está sentado el gobierno negociando. Y para el ministro, me pregunto por qué se llamaba a calificar servicios de los 2 oficiales del ministro, si fueron oficiales que nombraron hace 3 meses. Eso llama la atención y nos gustaría saber qué pasó, y qué fallaron o qué es lo que están buscando como gobierno para esos cargos. Bueno, entre las medidas que se han adoptado, lógicamente, pues está incrementar las labores de inteligencia militar y policial. Igualmente se suma la Fiscalía General de la Nación mediante una burbuja que se ha conformado, y la intención, lógicamente, es focalizar estas estructuras para poder llevar a cabo las acciones militares contra ellas y evitar que se produzcan estos enfrentamientos entre estas mismas estructuras criminales y por ende pues que afectan a la población civil. Estamos en ese momento en desarrollo de unas operaciones ofensivas, precisamente buscando el contacto con estas estructuras criminales para llevar a cabo pues la acción contundente por parte del Ejército Nacional con el apoyo de nuestra Fuerza Aérea. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.